Otra configuración de alambre de interés es el solenoide, el cual se muestra en la figura A del libro de la OpenStax College Physics, que es el libro que utilizamos para la clase. Note que uno fabrica un solenoide si uno enrolla muchas vueltas de alambre y lo hace a lo largo de cierta longitud. Al crear este tipo de configuración, uno pues, puede producir campos magnéticos más fuertes debido, ¿verdad?, al número de vueltas y a la proximidad que tienen unas de las otras. Si miramos en la figura B, aquí vamos a ver que ¿verdad?, tenemos una representación del solenoide y en cierta manera podemos ver dentro de él. Note que en el interior, debido a la proximidad de esas líneas de campo magnético unas respecto a las otras, podemos indicar que el campo es bastante intenso. Si usted recuerda, en las zonas donde las líneas de campo están, ¿verdad?, pegaditas, o sea que el número de líneas por unidad de área es grande, el campo magnético es más intenso. En estas áreas aquí afuera, que estoy marcando en amarillo, las líneas de campo están más separadas, por lo tanto el campo magnético es más débil. Otra cosa sobre el campo del solenoide es que en el centro el campo es bastante uniforme. Las líneas de campo están espaciadas de igual manera y apuntan, ¿verdad?, están dirigidas en la misma dirección. Si miramos en la parte ya cercana a los bordes, como estoy marcando, ahí hay una cierta divergencia en las líneas, ¿verdad? Se empiezan a separar y eso es indicativo de que el campo no es uniforme. La magnitud del campo magnético la podemos establecer cerca del centro del solenoide, como vemos en la figura 30.2. En esta figura la corriente, ¿verdad?, la ponemos a entrar por el lado izquierdo. La corriente fluye por todas las vueltas y finalmente sale de la configuración por el lado derecho. Vamos a llamar L a la longitud de ese solenoide. Así que L es la longitud del solenoide. Y obviamente es la corriente. Y uno puede tener en esa longitud L un número de vueltas que vamos a llamar N. Así que N es el número de vueltas en la longitud L. Si nos concentramos en el centro del solenoide, digamos aquí en este área que estoy marcando en amarillo, así que cerca de ese centro, la ecuación matemática que nos permite calcular cuál es la magnitud del campo magnético es la siguiente. B es igual a mu0 por la corriente I por el número de vueltas dividido entre la longitud. Así que con esta ecuación calculamos cuál sería
la magnitud del campo en el interior del solenoide. En la parte exterior del solenoide, si el solenoide es bastante largo, el campo magnético es bien pequeño. Y en el límite que el solenoide es bien largo, ¿verdad? Que L es grande, el campo magnético en el exterior básicamente tiende a cero. Podemos también definir la densidad de vueltas, ¿verdad? Y si llamamos a esa densidad de vueltas n minúscula, estaría definido como el número de vueltas dividido entre la longitud. Y esta n minúscula le llamamos la densidad de vueltas. Note que en la ecuación para el campo magnético, n sobre L lo tenemos presente, ¿verdad? Esta parte que está aquí sería n sobre L. Así que podemos escribir la ecuación para el campo magnético de la siguiente manera. Sería mu0 por la densidad de vueltas n por la corriente. Y aquí tenemos otra versión de la ecuación utilizando la densidad de vueltas. Vamos entonces a resolver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un solenoide de 30.0 centímetros y tiene un campo magnético. Tiene un campo magnético cerca del centro. Tiene un campo magnético cerca del centro, cuya magnitud es 5.0 por 10 a la negativo 4 Tesla, el cual es producido por una corriente de 1.00 amperios. Y la pregunta que queremos contestar es ¿cuántas vueltas de alambre tiene el solenoide? Bien, así que los datos que nos provee el ejercicio es la longitud. Note que está en centímetros, así que eso sería 30.0 por 10 a la negativo 2 metros. El campo magnético que de ese solenoide es 5.0 por 10 a la negativo 4 Tesla. Y la longitud, de hecho, lo que nos falta sería la corriente, ¿verdad? La corriente sería igual a 1.00 amperios. Queremos calcular cuántas vueltas tiene el solenoide. Así que utilizamos la ecuación B es igual a mu0 por I por N dividido entre L. Y despejamos esa ecuación para N. Así que N va a ser igual al campo magnético B por la longitud dividido entre mu0 por I. Y tomamos el número entero que resulte de esa división.
Por lo tanto, N va a ser igual a la magnitud del campo magnético 5.0 por 10 a la negativo 4 Tesla multiplicado por 0.30 metros, ¿verdad? O lo que es lo mismo, 30 por 10 a la menos 2. Dividimos entre mu 0, que es 4pi, por 10 a la negativo 7 Tesla metro sobre amperio. Y finalmente la división por la corriente, que sería 1.00 amperios. Este número resulta ser 119. Así que este es el número de vueltas que tiene el solenoide.